Audio Jungle. Historias. La cabaña que camina sobre huesos. Centinelas del abismo, les traigo un eco antiguo, uno que no nace de las palabras, sino de la podredumbre que brota de los bosques donde nadie se atreve a caminar. Escuchen mi voz, déjenla deslizarse por su piel como un insecto que no logran aplastar. Hoy no escucharán un relato cualquiera, sino una sentencia. Cada palabra que pronuncie será un clavo hundiéndose en la madera húmeda de su ataúd. No aparten la mirada, porque al hacerlo permitirán que ella los huela, que siga el rastro de su miedo y llegue hasta sus puertas. Esta noche, pronunciaré un nombre que jamás debió repetirse en la lengua de los hombres. Baba Yaga. ¿De verdad creen estar preparados para lo que sus ojos verán cuando esa cabaña de piernas torcidas se detenga frente a su casa? El hedor llegó primero. Era un olor imposible de describir, algo entre carne podrida y resina quemada, un perfume espeso que parecía pegarse en la garganta. Lo sentí antes de abrir los ojos, antes incluso de recordar dónde estaba. Cuando finalmente los párpados cedieron, lo vi, frente a mí, a través de la neblina de un amanecer enfermo, una cabaña sostenida por patas enormes y huesudas que se retorcían como las de un ave muerta. La madera de la choza estaba cubierta de marcas, símbolos tallados con violencia, y cada tablón parecía respirar, hincharse y contraerse como si en lugar de paredes hubiera carne viva. Me paralicé. El aire pesaba, y cada inspiración era como tragar ceniza caliente. Las patas del caserón crujían, garras largas y negras que se hundían en el suelo blando, levantando raíces, devorando tierra. En ese instante, comprendí que había llegado demasiado lejos, que mi viaje por aquel bosque no tendría regreso. Pero retroceder era inútil. Cada paso que daba hacia atrás se repetía en eco, como si el bosque se burlara, devolviéndome al mismo lugar, frente a esa monstruosidad. Un graznido partió el cielo. No vi ningún pájaro, solo un jirón de sombra moviéndose entre las copas de los árboles. Y entonces, un crujido desde dentro de la cabaña, la puerta, cubierta de piel reseca, se abrió con un gemido largo, como hueso quebrándose. No había nadie, o al menos eso quise creer. Un caldero enorme se agitaba en el centro, y el vapor que escapaba era tan espeso que parecía tener dedos, dedos que se extendían buscando mi rostro. Recordé lo que los ancianos murmuraban en las aldeas: no pronuncie su nombre al caer la noche. Baba Yaga no aparece, Baba Yaga es invocada. Pero alguien lo había dicho. Quizá yo. Quizá fue el bosque el que me obligó a repetirlo mientras dormía. El humo se espesó y, entre él, unos ojos amarillos se abrieron como brasas encendidas. Sentí que me miraban no desde dentro de la cabaña, sino desde dentro de mi propia cabeza. La piel de mis brazos se erizó y un murmullo se formó en mis oídos, palabras antiguas, imposibles de descifrar. Retrocedí, pero las raíces se enredaron en mis tobillos. La tierra misma quería ofrecerme como sacrificio. El suelo vibró, las patas de la cabaña se alzaron, y el bosque entero pareció inclinarse hacia mí, como si contuviera la respiración. Fue entonces cuando lo entendí: no había tropezado por error con la guarida de Baba Yaga. Ella me había estado guiando hasta aquí. ¿Quieres que te diga qué vi cuando la puerta se cerró detrás de mí? La oscuridad dentro de la cabaña era más espesa que cualquier noche que hubiera conocido. No era simplemente ausencia de luz, era como si el aire mismo estuviera podrido, coagulado, imposible de respirar. Cada inhalación me llenaba la boca con un sabor metálico, parecido al hierro caliente, como si estuviera tragando sangre evaporada. El suelo bajo mis pies no era de madera, era hueso. Cráneos diminutos, costillas torcidas, fémures agrietados, todos encajados como si fueran ladrillos en un altar macabro. Al pisarlos, crujían con un sonido húmedo, como si aún guardaran médula en su interior. El caldero hervía sin fuego alguno. Sus burbujas eran lentas, viscosas, y cada explosión liberaba un grito apagado, como el llanto de un niño que nunca termina de romperse en voz. El vapor me lamía el rostro, dejándome la piel fría y pegajosa.
Quise girar para escapar, pero la puerta había desaparecido. Detrás de mí solo quedaba una pared de tablones que respiraban, exhalando un hedor dulce y enfermizo. De pronto, el murmullo en mis oídos se transformó en un canto. Palabras sin forma, graves, arrastradas, repetidas una y otra vez. Y con cada repetición, mi cuerpo se volvía más pesado, como si la cabaña entera estuviera chupándome las fuerzas. El caldero se agitó de golpe y, desde dentro, algo emergió, una mano deforme, larga, con dedos curvados como raíces podridas. No estaba hecha de carne, sino de sombra solidificada. Esa garra palpó el aire, tanteando, hasta que me encontró. La sentí rozarme la mejilla, y fue como si el frío me abriera la piel por dentro. No grité. No podía. La voz seguía retumbando en mi cabeza, creciendo, llenando cada rincón de mis pensamientos. Era ella. Era Baba Yaga, hablándome sin boca, sin garganta, incrustando su voluntad en mi cerebro. ¿Crees que has venido por voluntad propia?, susurró en un idioma que no conocía, pero que comprendí de inmediato. Sacudí la cabeza, aunque la respuesta era inútil. El bosque, los pasos, la atracción inexplicable hacia este lugar, todo había sido un hilo invisible, un tejido de brujería que me había conducido hasta aquí. Entonces, el suelo se abrió. No era un agujero, era una boca. Los huesos sobre los que pisaba se desplazaron, revelando carne oscura y húmeda, un tejido palpitante que goteaba líquido espeso. Esa boca de tierra se movió como queriendo tragarme entero. Me lancé hacia adelante, esquivando el abismo, pero el aire se cerró como una cortina de hierro, obligándome a detenerme frente al caldero. La garra de sombra me envolvió el cuello, apretando con fuerza. Podía oír mi pulso golpeando en los oídos, mezclado con el canto que no cesaba. La vi entonces. Entre el vapor, emergió un rostro imposible, arrugas tan profundas que parecían grietas en piedra, ojos de un amarillo malsano, dientes largos, filosos, más semejantes a cuchillas que a huesos humanos. Su cabello era una maraña de raíces húmedas y ramas secas, y colgaban de él pequeños objetos, amuletos, uñas, pedazos de piel seca. «Eres mío desde antes de nacer», murmuró. Y lo creí. En ese instante, todas mis memorias se volvieron frágiles, dudosas, como si nunca me hubieran pertenecido. Como si cada recuerdo hubiera sido colocado en mí por sus manos deformes, alimentándome como a un animal que crece solo para ser sacrificado. El caldero estalló en burbujas negras, y las sombras se extendieron por el suelo, trepando por mis piernas como serpientes líquidas. Intenté gritar, pero la presión en mi garganta lo impidió. Mis uñas arañaban la garra que me sostenía, pero no había nada sólido que pudiera romper. El aire se hizo más denso, tan pesado que pensé que mis pulmones se desgarrarían al intentar respirar. Y justo cuando creí que la oscuridad me tragaría por completo, la voz cambió. Ya no era un murmullo. Era un grito dentro de mi cabeza. «Mírame». Mis ojos se abrieron solos, contra mi voluntad. Y allí estaba ella, completa, de pie frente a mí, deformada, inmensa, más allá de cualquier descripción humana. ¿Seguro quieres que te cuente qué hizo con mi piel después de eso? La piel me ardía, como si miles de agujas invisibles se enterraran en cada poro. Pero no era dolor físico, era una especie de desgarro interior, como si mi cuerpo fuese solo un recipiente y ella estuviera probando que tan fácil sería arrancarlo de mí. Baba Yaga no se movía como una persona. Su figura se retorcía, adelgazaba y se expandía, como humo atrapado dentro de una forma humana que no alcanzaba a definirse. A veces parecía encorvada y frágil, otras un gigante de huesos negros que apenas cabía dentro de la cabaña. Sus ojos amarillos nunca parpadeaban, eran soles enfermos iluminando la carne podrida de aquel espacio imposible.
Siempre regresas, murmuró en mi mente. Aunque intentes negarlo, siempre terminas aquí. No entendí al principio. Pero entonces lo vi, el caldero se llenó de imágenes, fragmentos de otros como yo. Rostros deformados por el terror, cuerpos desmembrados que aún respiraban, hombres y mujeres que lloraban dentro de su propio reflejo. Eran tantos, demasiados. Y entre ellos, vi algo peor, me vi a mí mismo. Mi reflejo se hundía en la sustancia oscura del caldero, gritando, con la piel abierta en canales por donde salían insectos. Aquella visión no era un futuro incierto, era un destino marcado, inevitable. El hedor se intensificó y la madera de la cabaña crujió, como si disfrutara del espectáculo. El suelo volvió a temblar. Los huesos se levantaron del piso, articulándose como marionetas, construyendo una especie de jaula a mi alrededor. Cráneos con las cuencas vacías me observaban, y sentí la certeza de que cada uno pertenecía a alguien que, como yo, alguna vez pensó que aún podía escapar. Quiero tu piel, dijo la voz, clara ahora, como un cuchillo hundiéndose en la carne. El aire vibró con esas palabras, y los huesos de la jaula empezaron a cerrarse, clavándose en mi cuerpo. El dolor era real esta vez, un ardor insoportable que me arrancó un grito. La sangre corría y se mezclaba con el líquido que goteaba del caldero. Intenté moverme, luchar, pero la garra de sombra regresó, hundiéndose en mi pecho. El frío me atravesó y sentí como mis huesos eran inspeccionados, como si ella tocara cada uno para decidir cuál quedaría y cuál se rompería. Las paredes de la choza exhalaban al compás de mi respiración, como si mi cuerpo ya fuera parte de su estructura. De pronto, todo se detuvo. El silencio fue absoluto, tan abrupto que incluso el crujido del fuego inexistente cesó. Baba Yaga inclinó su cabeza, observándome con una sonrisa torcida. ¿Todavía dudas? La garra retiró su peso de mi pecho y las sombras se deslizaron hacia atrás. El caldero se calmó, el vapor se disipó, y por un instante pensé que tal vez, solo tal vez, había sobrevivido a la prueba. Pero entonces la choza entera comenzó a moverse. Las patas crujieron, levantándose, y sentí que la cabaña caminaba, pero no hacia el bosque. No había puertas, ni ventanas, ni suelo que pudiera reconocer. Todo se desmoronaba alrededor, la madera se convirtió en carne, los huesos en raíces, y el aire en un líquido espeso que me ahogaba. De alguna manera lo entendí, ya no estaba dentro de un lugar físico. Ella me había tragado. Yo era un objeto más en el vientre interminable de Baba Yaga. Mis uñas se quebraban al rascar las paredes vivas que me rodeaban. Podía escuchar gritos a mi alrededor, como ecos atrapados en burbujas de aire. ¿Eran otros, o eran mis propios pensamientos multiplicados, deformados, arrancándome la cordura? Y justo cuando mi mente estaba por ceder, la voz regresó, susurrando con suavidad casi maternal. No temas, tu piel será la mía, y la mía será la tuya. Así ha sido siempre. El mundo se oscureció. El olor a hierro y podredumbre me llenó los pulmones. Y entonces lo vi. Mis propias manos, extendidas frente a mí, pero no eran mías, eran huesudas, deformes, cubiertas de costras. Yo ya llevaba el cuerpo de Baba Yaga. ¿Quieres que te muestre lo que descubrí cuando intenté mirarme en un espejo dentro de esa cabaña? El espejo apareció sin aviso. No estaba colgado en la pared ni apoyado en el suelo, simplemente se abrió frente a mí, como si el aire mismo se hubiera cristalizado, formando un vidrio tembloroso. El marco era de huesos pequeños, delicados, como dedos infantiles unidos con tendones secos. Me acerqué porque algo me obligaba a hacerlo. No fue curiosidad, ni siquiera desesperación, era como si la cabaña me empujara hacia ese reflejo, como si mi propio cuerpo obedeciera a una orden que nunca pronuncié. Al mirarme, entendí la condena.
La criatura que devolvía mi imagen no era yo. Tenía los ojos hundidos, amarillos y brillantes, la piel colgando en jirones grises, los labios resecos, partidos hasta sangrar. Y lo peor, sonreía con una mueca grotesca, mientras yo permanecía inmóvil, incapaz de imitar ese gesto. El reflejo era autónomo, libre. Yo estaba preso. De pronto, la sonrisa de esa cosa se ensanchó más, demasiado, hasta que las comisuras se abrieron como heridas. Dentro de esa boca no había dientes, sino más ojos, pequeños y rojizos, girando como larvas en un nido. El reflejo levantó la mano, y yo sentí mi brazo moverse en contra de mi voluntad. Pero lo que vi en el vidrio era distinto, dedos afilados, retorcidos, con uñas largas como agujas. El aire se quebró, y el espejo ya no era un límite, era una entrada. El reflejo avanzó desde el otro lado, arrastrándose hacia mí con lentitud repugnante. Sus dedos atravesaron la superficie como cuchillas saliendo del agua, goteando un líquido oscuro que manchó el suelo de huesos. Quise retroceder, pero la cabaña me sostuvo en su sitio. Mis pies se hundieron en la tierra viscosa que ahora palpitaba como carne viva. El reflejo tocó mi rostro y, en el instante en que lo hizo, sentí que mi piel se despegaba, como si fuera papel mojado arrancado de una pared húmeda. El dolor no fue físico, fue peor. Fue la certeza de que algo más estaba tomando mi lugar. El espejo ya no mostraba un otro yo. Me mostraba vacío, una sombra incompleta que iba desapareciendo mientras la criatura emergía para reemplazarme. El hedor era insoportable. Un aroma de cadáver antiguo mezclado con flores marchitas. La cabaña temblaba, vibraba como si celebrara. El caldero hervía de nuevo, escupiendo nombres, susurros de los que habían caído antes que yo. Nombres que se apagaban en cuanto tocaban el aire, borrados para siempre. El reflejo me susurró con voz propia. Ahora entiendes. No somos distintos. Tú siempre fuiste yo. Y entonces comprendí la trampa. Baba Yaga no devora cuerpos. Devora identidades. Cada viajero que cae en su cabaña se convierte en ella, repitiendo un ciclo eterno. Ella no es una sola bruja, es un enjambre de memorias robadas, de pieles arrancadas, de almas atrapadas. El espejo vibró, y vi otros detrás, cientos, miles de rostros repetidos, cada uno deformado, cada uno condenado. Todos eran Baba Yaga. Todos eran yo. La criatura se pegó a mi cuerpo y sentí cómo se fundía conmigo. Mis huesos se estiraban, mi piel se agrietaba, mis manos se retorcían. El proceso no tenía compasión ni pausa, era rápido, absoluto. Mis gritos no salían de mi boca, sino del reflejo. Yo era un eco. De pronto, el vidrio se quebró en pedazos que no cayeron al suelo, flotaron alrededor de mí, reflejando cada parte de mi transformación. Me vi multiplicado, deformado, extendido en infinitas imágenes. Cada pedazo mostraba un futuro distinto, yo devorando, yo acechando, yo caminando sobre patas de hueso bajo la luna enferma. El último fragmento que flotaba frente a mis ojos me devolvió una mirada que ya no era humana. Y entonces lo entendí, ya no había escapatoria. Yo era parte de la cabaña. Yo era parte de ella. ¿De verdad quieres que te diga qué ocurre cuando la cabaña camina contigo en su interior y tú sientes que las piernas de hueso responden a tu propia voluntad? El primer movimiento fue torpe, como un espasmo. Sentí que mi pecho se expandía hasta quebrarse, y de mi esternón brotaba un crujido que no era mío, eran las patas de la cabaña, obedeciendo a algo que estaba dentro de mí. El suelo tembló con cada zancada. Las garras enormes se clavaban en la tierra húmeda, desgarrando raíces, levantando rocas como si fueran simples astillas. Y yo podía sentirlo todo.
Cada paso era como si mis propias piernas atravesaran la tierra. No caminaba la cabaña. Caminaba yo. La madera viva de las paredes respiraba a mi ritmo, inflándose con cada inhalación que hacía, contrayéndose con cada exhalación que me arrancaba el miedo. Los huesos que formaban el suelo crujían al compás de mi pulso, y cada grieta era un eco en mis venas. El bosque retrocedía. Los árboles se inclinaban, torcidos, como si temieran ser alcanzados por mis patas monstruosas. Los cuervos se arremolinaban en el cielo, girando sobre mi cabeza, graznando en un idioma que comprendía sin querer, era un cántico, una bienvenida. Yo era el nuevo portador del hambre de Baba Yaga. El aire se volvió más frío. Cada respiración me llenaba de un sabor agrio, metálico. Sentí que mi boca se llenaba de un líquido espeso, y cuando escupí, vi que era un coágulo negro que se retorcía como un insecto vivo antes de hundirse en la tierra. La cabaña se alimentaba, y lo hacía a través de mí. Entonces lo comprendí con claridad, Baba Yaga no necesitaba matarme. Ella me estaba transformando en el recipiente que continuaría su andar eterno. No había un ella separado de mí. Yo ya era parte de su esencia. A lo lejos, entre los troncos podridos, distinguí luces. Una aldea. El murmullo de voces humanas llegó débil, acompañado del olor del pan horneado y la leña ardiendo. Era un olor cálido, humano, familiar, pero en mi interior ya no despertaba calma, sino hambre. El crujido de las patas se aceleró, respondiendo a un impulso que no era mío, y aún así, lo sentía en mi garganta como un rugido. La choza avanzaba hacia la aldea. Yo intenté detenerla, pensé en resistir, en ordenar a las patas que se detuvieran, pero mi voluntad era un murmullo débil comparado con el rugido ancestral que me atravesaba. Baba Yaga estaba dentro, y yo era apenas un huésped, un eco. Las casas surgieron frente a mí, pequeñas, indefensas. Los perros comenzaron a ladrar con un pánico indescriptible, como si olieran la muerte mucho antes de verla. Los niños corrieron hacia sus madres, y las puertas se cerraron de golpe. Pero nada de eso importaba. La cabaña, mi cuerpo, levantó una pata y la dejó caer sobre la primera choza. La madera se astilló con un chasquido seco, los gritos llenaron el aire, y yo sentí el crujir de huesos humanos como si fueran mis propios dientes triturando carne. No quería. No quería, pero cada destrucción era también placer. Un escalofrío me recorría la espalda cada vez que una vida se apagaba bajo el peso de mis patas. El hambre no era de ella. Era mía. El cielo se tiñó de rojo. No había sol ni luna, solo un resplandor enfermizo que iluminaba las llamas. Los aldeanos gritaban oraciones, clamaban nombres santos, pero esas palabras se quebraban antes de tocarme, como insectos ardiendo en el aire. Yo era intocable. Yo era la maldición. Cuando la última choza se derrumbó, el silencio cayó. El humo se alzó en columnas negras y me envolvió. El bosque observaba. Los cuervos callaron. Solo quedaba un eco en mi cabeza, la voz áspera y burlona que ahora era mi propia voz. ¿Ves? No huyes de Baba Yaga, la llevas contigo. Me estremecí al entenderlo, la aldea no había sido destruida por la bruja. Había sido destruida por mí. Yo era la peste que ella había cultivado. ¿Quieres que te cuente qué fue lo que vi cuando la cabaña me obligó a mirar hacia el cielo, y descubrí que había algo observándonos desde arriba? El humo se abrió como una cortina, y el cielo quedó expuesto, enfermo, teñido de un rojo tan profundo que parecía carne desgarrada. No era el cielo que conocía, era una piel enorme extendida sobre el mundo, palpitando como si respirara. Y en esa piel, había ojos. Miles de ellos, circulares, húmedos, parpadeando lentamente. Ojos del tamaño de casas, ojos diminutos como insectos,
todos mirándome al mismo tiempo. Cada parpadeo era un trueno, cada movimiento era un temblor que me hacía crujir por dentro. La cabaña, mi cuerpo, se detuvo de golpe. Sus patas temblaron, y un escalofrío me recorrió como si yo mismo me inclinara. Comprendí entonces que incluso Baba Yaga, la bruja inmortal, no era más que un sirviente de lo que habitaba en lo alto. Una voz descendió, pero no fue un sonido. Fue un golpe dentro de mi cráneo, un tambor de carne latiendo en mi médula. Camina, ordenó. Y lo hice. Mis patas se levantaron solas, arrastrándome más allá de la aldea destruida, hacia el corazón del bosque, hacia donde la sombra del cielo rojo se volvía más pesada. El aire se espesó tanto que cada inhalación era como beber ceniza líquida. Mis ojos lagrimeaban, no de dolor, sino porque lo que miraba era demasiado. Entre los troncos retorcidos comenzaron a surgir formas, cuerpos colgantes, suspendidos en raíces, momificados pero aún vivos, con los ojos abiertos, obligados a contemplar eternamente aquel cielo de carne y mirada. Cada uno murmuraba lo mismo, en distintos tonos, en distintos idiomas. Ella no es una. Ella es todas. Ella es el puente. Mi mente se desgarraba con esas palabras. ¿El puente hacia qué? Las patas de la cabaña comenzaron a bailar, no a caminar. Se movían en un ritmo extraño, como un ritual marcado desde arriba. Yo no podía detenerlo, mi cuerpo vibraba con esa cadencia, mis huesos se alineaban al compás de una música que nunca había oído y que, sin embargo, siempre había estado en mí. El cielo respondió. Uno de los ojos enormes se inclinó hacia abajo, acercándose tanto que sentí el calor húmedo de su parpadeo sobre mi rostro. El aire olía a óxido y leche podrida. Y entonces lo vi, dentro de ese ojo había más cabañas, más cuerpos como el mío, todos caminando en direcciones distintas, todos siendo guiados por el mismo destino. Yo no era el único. Nunca lo había sido. El terror me atravesó, pero también la certeza, cada ser humano que había pronunciado el nombre prohibido había sido convertido en un recipiente como yo, y ahora éramos un ejército de pieles vacías, caminando sin descanso bajo esa piel celeste infestada de ojos. ¿Ves lo que siempre fuiste?, retumbó la voz. Mis dientes crujieron solos, y mi garganta dejó escapar un rugido que no reconocí como mío. El hambre se intensificó, tanto que incluso las sombras del bosque parecían apetitosas. El suelo vibró de nuevo, y de la tierra brotó un altar de huesos, alto, puntiagudo, como un espinazo gigante que atravesaba el mundo. La cabaña se inclinó hacia él, y supe, con una claridad insoportable, que debía entregar algo ahí, mi rostro. La madera viva se abrió y me obligó a asomarme al altar, que estaba cubierto de máscaras hechas con piel humana. Todas tenían ojos vacíos, bocas cosidas, y aún así respiraban, jadeando como peces fuera del agua. Una de las máscaras comenzó a moverse, levantándose lentamente. Reconocí sus facciones. Era mi cara. Mi propio rostro ya colgaba en ese altar desde antes de que yo llegara. ¿Quieres que te diga qué ocurrió cuando ese rostro comenzó a hablarme con mi propia voz? El rostro colgado en el altar abrió los labios cosidos con un chasquido húmedo. Los hilos se rompieron uno a uno, como tendones desgarrándose, dejando escapar un aliento fétido que me golpeó en plena cara. Era un olor familiar, a mí mismo, a mi miedo en descomposición. Cuando habló, la voz era idéntica a la mía, pero más profunda, cavernosa, como si resonara dentro de un pozo sin fondo. Ya caminaste demasiado, dijo, no intentes negar lo que eres. Tú eres yo, y yo soy la próxima Baba Yaga. Las palabras me cortaron como cuchillas invisibles. Ver mi propio rostro, escuchar mi propia voz pronunciar esa condena, era peor que cualquier tortura. Intenté apartar la vista,
pero la cabaña me obligó a mantener los ojos fijos en aquel altar. Mi cuello crujía bajo la presión de una fuerza invisible. El rostro se retorció, y de sus ojos vacíos brotaron gusanos oscuros que cayeron al suelo y se hundieron en la tierra blanda, como si estuvieran sembrándose. A cada segundo brotaban más, miles, formando raíces vivas que se extendían bajo mis pies. Sentí como esas raíces trepaban por mis tobillos, atravesaban mi piel y se enredaban en mis venas. El ardor era insoportable, como si mi sangre estuviera hirviendo. El altar comenzó a temblar. Los demás rostros colgados, cientos de máscaras humanas, se movieron al unísono, abriendo y cerrando las bocas cosidas, gimiendo en un coro nauseabundo. Era una plegaria, un lamento infinito que vibraba en mis huesos. Y en medio de esa sinfonía de sufrimiento, mi propio rostro volvió a hablar. No es que ella te haya elegido, siempre fuiste parte de su piel. Tu nacimiento no fue tuyo, fue suyo. Tu memoria es un disfraz, tu vida, una mentira que ella tejió para distraerte hasta este momento. Mi cuerpo se quebraba por dentro. Cada palabra era una grieta más en mi identidad. Ya no estaba seguro de quién era, ni siquiera si alguna vez existí fuera de esta maldición. La cabaña dio un paso hacia adelante, inclinándome sobre el altar. El rostro se estiró, los labios desgarrados se alargaron hasta alcanzar mi oído, y me susurró con mi propia voz, tan cercana que sentí el calor podrido de su aliento. Si quieres liberarte, tienes que ocupar mi lugar. La revelación me atravesó con brutalidad. Para romper el ciclo, no debía resistirme, debía convertirme. Un instante de silencio absoluto lo confirmó. El bosque cayó. Los ojos en el cielo parpadearon al mismo tiempo, expectantes. Todo el universo parecía contener la respiración, esperando mi decisión. Las raíces que me atravesaban empezaron a latir, bombeando un líquido espeso dentro de mí. Mi piel se tornó grisácea, mis uñas crecieron, mis dientes se afilaron. Sentí mis huesos desajustarse, mi columna alargarse, mi rostro derrumbarse como cera derretida. El proceso era tan rápido como inevitable. Pero entonces, algo sucedió. El rostro en el altar se contrajo y dejó escapar un grito. No era el mío. Era el de todos los demás rostros colgados, superpuestos, formando un rugido de 1000 voces. Cada máscara empezó a sacudirse, los hilos reventaban, los ojos se abrían, y todos me miraban al mismo tiempo. Yo no era el único condenado. Todos los que alguna vez habían mirado a Baba Yaga estaban atrapados aquí, viviendo, sufriendo, multiplicándose. Y ahora, todos reclamaban lo mismo. Toma el lugar, ocúpalo, sé ella. El eco de esas voces me desgarraba el cráneo. Mi voluntad se quebraba como vidrio bajo un martillo. Y entonces, mi rostro en el altar sonrió. ¿Quieres saber lo que ocurre cuando aceptas y dejas de luchar? El aire se quebró en un rugido imposible. El altar, las máscaras, el bosque entero vibraban con un mismo pulso, como un corazón gigante latiendo en mis entrañas. Yo ya no sabía si estaba de pie o suspendido en un sueño viscoso, pero lo sentía, la decisión no era mía. Había sido tomada desde el principio. Las raíces que me perforaban se tensaron, levantándome en el aire como si fuera un muñeco. Mi rostro en el altar continuaba sonriendo, sus ojos vacíos ahora brillaban con un fuego amarillo que me devoraba. Y entonces escuché el veredicto. No se resiste al destino. Se abraza. Se abre la carne y se deja entrar la piel eterna. Mi garganta se abrió sola en un grito, pero de mi boca no salió voz humana. Fue un graznido agudo, el chillido de un ave moribunda. Mi lengua se dividió en dos, mis dientes se curvaron, y la visión se fragmentó como si tuviera cientos de pupilas. El cielo rojo se inclinó sobre mí, los ojos titánicos parpadearon en aprobación.
Había sido consumado. El rostro en el altar se disolvió en polvo, arrastrado por un viento que no existía. Y en su lugar, mi propia cara, la que ahora mutaba en Baba Yaga, quedó colgada, cosida, inmóvil. Comprendí el ciclo, cada réplica conserva el eco del anterior, cada Baba Yaga arrastra el rostro del humano que fue, alimentando la colección infinita del altar. El bosque rugió. Las patas de la cabaña se clavaron en la tierra, listas para caminar de nuevo. Esta vez, no hubo resistencia. No hubo súplica. El hambre y el poder eran míos. Yo ya no era un prisionero, era la bruja. Y cuando avancé hacia el horizonte, las aldeas comenzaron a gritar incluso antes de verme, porque el viento llevaba mi hedor por delante, anunciándome como la peste. Yo era la Baba Yaga. Y lo sería hasta que otro, imprudente y curioso, pronunciara mi nombre en la oscuridad y se convirtiera en mi reemplazo. ¿Quieres que te diga qué pasa cuando cierras los ojos esta noche y sueñas con una cabaña que se mueve sobre patas de hueso? Tal vez no despierte yo en tu sueño, tal vez seas tú el que abra la puerta. Ah, centinelas del abismo, ¿acaso creyeron que escucharían un simple cuento? No, mis palabras fueron un conjuro, un pacto que ya firmaron con cada segundo de atención que me regalaron. Baba Yaga no es ficción. Está aquí, conmigo, dentro de ustedes. ¿Se sienten seguros al cerrar los ojos? ¡Qué ingenuos! Pero está bien. Ahora pertenecen a esta historia, y no hay salida. Suscríbanse, si se atreven. Cada clic será una costura más en su piel, un hilo que los une a mí, a este abismo del que nadie escapa. Hasta la próxima condena.